En un maravilloso planeta llamado Tierra, donde la abundancia y la magia de la vida brillan por doquier. Encontramos a un ser humano indefenso y alienado por una sociedad distópica en la que reinan la separación y la incertidumbre, hijas de un poder ciego y sordo al amor que nos habita. En este universo azul donde la belleza y la iniquidad juegan a ser Dios, un pequeño grupo de personas buscan la luz en su interior. En nombre de todo lo que es justo y luminoso, en nombre de la auténtica paz, una nueva humanidad surge con cada latido desde el lugar más genuino, y desde ese lugar sagrado os damos las gracias por compartir ese encuentro con nosotros. Desde el corazón. Hoy nos trae Desde el Corazón un tema muy importante, un tema espiritual clave, que es la tecnología de la consciencia, y nadie mejor que nuestro Emilio Carrillo, y digo nuestro porque es un alma que es de todos y es un alma que, como él dice, encarnada en un tal Emilio, que nos ilumina con su sabiduría, con su luz y nos abre la mente a la parte espiritual, que realmente es nuestro sitio de crecimiento por naturaleza. Entonces, agradecimiento como primer renglón de lo que vamos a escribir ahora en esta tarde. Agradecimiento por ese canal que eres, ese canal de lo crístico, y que eso que es lo crístico, que es lo fraternal, pues nos ilumine un poco para descubrir, como decía Krishnamurti en Amistad, la esencia de las cosas, en esa vibración, que sea una vibración onda portadora de verdad, y que esa verdad empiece por que nos vayas contando. He dividido las preguntas en 5 bloques, un poco definir lo que es la tecnología de la conciencia, lo que es el lenguaje de esa tecnología de la conciencia, preguntas sobre la técnica en sí, preguntas sobre la práctica de la técnica y bueno, y por último, si llegamos ahí, el principio del final de esta generación humana y lo que la tecnología de la conciencia puede aportar. Bueno, un poco dicho los bloques, pues reiterar ese agradecimiento y pedirte ya, pues hablando de definiciones, que nos cuentes un poco tu sentir, qué es eso de tecnología de la conciencia, y empezamos así, si te parece, Emilio. Pues magnífico, me parece magnífico, Juan Luis. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a ti y a todo el equipo de este canal por abordar este asunto. Un asunto que ciertamente yo cito con cierta frecuencia. Hablo de que junto con las tecnologías de la materia, que son las que tenemos aquí en esta sociedad, en esta humanidad actual, y bueno, y que conocemos que están en franca evolución con la denominada revolución científico-tecnológica, pero todo ello se inscribe en un marco que es distinto de lo que podríamos denominar las tecnologías de la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que las tecnologías de la materia en la que estamos evidentemente tienen una evolución, pero tienen una evolución en un campo muy marcado, con unos límites, yo diría que muy estrechos, que se deben al momento consciencial, al estado de conciencia de esta humanidad. Y por mucho que podamos creer y por mucho que desde el punto de vista de las instituciones, los medios de comunicación, la sociedad en general, se nos haga ver la posibilidad de que esas tecnologías de la materia vayan a más y a más y a más, y nos vislumbran a veces una especie de horizonte tremendo, ¿no? de un gran protagonismo de esas tecnologías. Lo cierto
es que esas tecnologías tienen, insisto, un campo muy limitado, habida cuenta de que no van más allá de un estado de conciencia que es limitado. Cuando hablamos de tecnología de la conciencia, en cambio, nos referimos a una forma de entender y de practicar las tecnologías que tiene que ver con una humanidad que ha evolucionado o que evoluciona en conciencia. Y al evolucionar en conciencia, el entendimiento de lo que hoy denominamos tecnología se transforma por completo. Y ese campo limitado al que anteriormente hacía mención, que obedece a la limitada conciencia de la humanidad actual, se rompe y se abre un espacio nuevo, un espacio esplendoroso, donde se desarrollan una serie de capacidades y ligado a ello una serie de tecnologías que en buena medida hoy nos pueden parecer, si hablamos de ellas como vamos a hacer en este encuentro, nos pueden parecer prácticamente como de ficción, pero no son de ficción. Y no son de ficción, y me atrevo a decirlo así, porque desde el punto de vista de grandes maestros y grandes maestras, de sabios y sabias, de tradiciones espirituales a lo largo de la historia, de escuelas filosóficas trascendentes, se nos han apuntado cuáles serían los perfiles de esas nuevas tecnologías, de ese marco tecnológico de una humanidad que evoluciona en conciencia. Con lo cual, tú has hecho mención a que lo abordaremos en el quinto bloque, para entender, para vivir la diferencia entre tecnología de la materia y tecnología de la conciencia, habrá que asistir al surgimiento de una nueva humanidad. Este ciclo humano, limitado consciencialmente por su propia evolución, llega a su final y como si fuera una célula que una vez que ya ha dado de sí todo lo que tiene que dar, surge una nueva célula, pues bien, esa nueva célula, esa célula B, que sería la nueva humanidad, ya tendrá un estado de conciencia más elevado y es ahí, es en ese estado de conciencia más elevado donde aparecen y toman cuerpo las tecnologías de la conciencia. Y para responder o terminar de responder a esta primera cuestión que planteas, yo aconsejaría, cuando queremos acercarnos a qué serán o cómo pueden ser y de qué manera incluso de alguna forma se pueden ya vivir aquí esas tecnologías de la conciencia, creo que es interesante, creo que es importante el que nos detengamos en la información que esos maestros y maestras, esos sabios y sabias a los que antes hacía mención, nos han dado de cómo será la nueva humanidad, porque con las señas de identidad de la nueva humanidad evolucionada en conciencia es el marco adecuado para ahora seguir hablando de las tecnologías de la conciencia. Y en ese sentido, Juan Luis, a mí me gusta fundamentalmente hacer mención a este respecto, porque son quizás los que nos dan mayor detalle. Voy a ser muy breve, por supuesto, sería un tema que desarrollarlo ocuparía mucho tiempo, pero en este marco que nos interesa, repito, para que tengamos el telón de fondo propio y apropiado para que las tecnologías de la conciencia se desplieguen, podemos atender fundamentalmente a los textos cristianos, muy especialmente en lo que es el denominado Antiguo Testamento, a textos como los Salmos e Isaías, el libro de Isaías, y por supuesto el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento con numerosos textos del Nuevo Testamento y por supuesto dentro de él el denominado libro de las Revelaciones o Apocalipsis, que nos narra precisamente la transición de esta humanidad al surgimiento de la nueva humanidad, que se nos dice además que será una nueva humanidad en una tierra restaurada, es decir, en un contexto vibracional más elevado. Y cuando repasamos, yo lo he estado haciendo para preparar con vosotros el encuentro de hoy, cuando repasamos estos textos de una forma, insisto, muy resumida, muy sintética, fijaros que lo que nos indican, hablando de esa nueva humanidad, que repito, lo traigo aquí porque es el marco propicio de surgimiento y de desarrollo de una forma de entender y hacer la tecnología que ya rompe los estrechos límites de conciencia que tenemos actualmente en la humanidad. Fijaros que nos dice que el ser humano y la humanidad vivirá en un escenario donde nos dice que gozaremos de una mayor frecuencia vibracional, más sutil y armoniosa. Concretamente, por ejemplo, Isaías
y el Apocalipsis nos dicen serán unos nuevos cielos y una nueva tierra, ¿no? Haciendo referencia a ese marco mucho más sutil y una vibración mucho más elevada. Igualmente se nos dice algo muy importante. El ser humano comprenderá todas las cosas. Esto lo dice la carta, el Evangelio de Juan 13:7. Es decir, el ser humano, habida cuenta de la elevación de su estado de conciencia, comprenderemos. Esto es muy importante ahora cuando andemos en la tecnología de la conciencia, porque no son unas tecnologías que vayan a ciegas, no son unas tecnologías que se basen, por así decir, en el experimento, en la prueba de error. No, no, no. Es que el ser humano tendrá una percepción de la realidad como consecuencia de ese estado de conciencia donde comprende. Y cuando comprende, evidentemente, todo lo que tiene que ver con las tecnologías no tiene nada que ver a unas tecnologías que se desarrollan como pasa ahora cuando no comprendemos realmente la magnitud y las señas de identidad verdadera de la vida y de la existencia. También se nos dice que, por supuesto, será un contexto de justicia y de paz, tanto del ser humano consigo mismo como colectivamente. También se nos indica que la tierra toda será una manifestación de reverencia por la vida y convivencia armónica y concordia entre todas las modalidades de vida. Esto, junto con el que comprenderemos todas las cosas, es otro elemento crucial para las tecnologías de la conciencia. Comprender todas las cosas porque nos abre un campo totalmente distinto de entendimiento y división. Y la reverencia por la vida porque igualmente nos ayuda a evolucionar en algo muy interesante. Esta humanidad, cuando hablamos de tecnología, las tecnologías de esta humanidad tienen mucho que ver con violentar la vida. Es como si a la vida tuviéramos que sacarle sus secretos, a veces como a golpe, ¿no? A veces como violentándola, entre comillas. En la nueva humanidad, que evidentemente ya podemos empezar a vivir ahora, aunque sea como en pequeña porción, ¿no? En embrión de lo que será plenamente en su momento, esto es importante tenerlo en cuenta. La naturaleza, cuando se le violenta, es como si se encerrara en sí misma, en su caparazón, entre comillas. En cambio, cuando se reverencia por la vida, se abre y nos muestra sus secretos. Eso volveremos también posteriormente con toda seguridad y es otro elemento crucial para entender las tecnologías de la conciencia. También se nos dice, y voy avanzando y terminando, que no habrá escasez, pues habrá alimento para todo proporcionado en abundancia por la tierra desde el reino vegetal. También se nos dice que no existirá ni la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento o la aflicción, ni la fatiga o el esfuerzo. Creo que también es un dato interesante, la desaparición de lo que entendemos como fatiga, como esfuerzo, se vivirá de una manera armoniosa, lo que también tiene que ver con el surgimiento y desarrollo de esas tecnologías de la conciencia, las tecnologías de la materia muchas veces tienen que ver precisamente con ese esfuerzo, con esa fatiga, con esos afanes, ¿no? Como ir subiendo una montaña cuesta arriba, todo eso desaparecerá. Igualmente se nos dice que solo se desencarnará de manera consciente en la dinámica evolutiva y que el ser humano será responsable de su propia vida, cubriendo de por sí sus necesidades vitales que serán creadas, que serán reales y no creadas artificialmente. Este es el telón de fondo de la nueva humanidad a la que evolutivamente estamos llamados. Insisto, será en esa nueva humanidad donde las tecnologías de la conciencia tengan su lugar natural. Aquí ahora es importante que lo tengamos en cuenta, primero porque nos puede ayudar a evolucionar aquí ahora en conciencia, haciendo una comparación blanco sobre negro con lo que hoy llamamos tecnología, que son tecnologías de una conciencia muy limitada y absolutamente aferrada al materialismo y a lo material. E igualmente es importante porque modestamente, aunque sea a modo de semilla o embrión, aquí podemos ya dar los primeros pasos con relación a esas tecnologías de la conciencia. Así que con esto, Juan Luis, respondo a tu primera cuestión. Espero que sitúe bien el asunto. Ha quedado muy bien dibujado el contexto en el que esa tecnología de la conciencia va a ser más fértil. Pero ahora estaba como uno de los bloques es el principio del fin o el fin del principio. Pues me recuerda mucho lo que decías a cuando el chamán llama a la lluvia y la lluvia puede llover o no, pero él pone a disposición de la conciencia universal todo el lenguaje necesario
para que esa lluvia se produzca y después es la conciencia de lo que debe ocurrir, lo que va a ocurrir, no es manipular las cosas. Y por eso estoy 100% de acuerdo contigo y con el chamán. No es muy importante que yo esté de acuerdo, pero sí da paso a lo que sí que quiero expresar, que es pasar ese segundo bloque que nos habla del lenguaje de la tecnología, de la conciencia, y que entiendo yo que tiene que ver con el sistema operativo de la fuente, tiene que ver cómo nuestra alma y a través de nuestra alma la fuente es capaz de comunicarse con, la mente concreta del ser humano, con el ser humano que somos. Entonces, ese lenguaje sugiere una colaboración entre la parte que llamamos consciente, que es la parte de esa mente concreta, y lo que llamamos el inconsciente universal. Entonces, ese lenguaje creativo, ese lenguaje primigenio, hasta donde creo que ha llegado la humanidad, es que es un lenguaje fundamentalmente simbólico, un lenguaje metafórico, podríamos decir, porque vamos trayendo la imagen de una cosa para que se cree un poco en el inconsciente la necesidad de respondernos de alguna manera. Y si es de una manera consciente, pues obviamente va a tener como onda portadora eso que empezábamos hablando, esa gratitud, esa fraternidad. Creo que la conciencia va por unidad y es la unidad del todo la que nos va a ir dando cuando entremos en ese contexto que describías tú a la perfección, gracias al señor Isaías y gracias a tus lecturas, pues que hay un lenguaje especial que tiene que ver con la fraternidad, pero que tiene también que ver con lo simbólico, con lo arquetípico, con lo artístico incluso. ¿Cómo podemos ordenar todo eso? Más concretamente, ¿qué te diría la frase? La materia es un señalador de vacío. ¿Qué te diría esta frase en relación a todo esto? Perfecto. Pues interesantísimo lo que has puesto sobre el tapete de este diálogo, Juan Luis. Gracias por tus reflexiones. Y algunas reflexiones al hilo de tus reflexiones. Por una parte, a mí me gusta compartir que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Eso es el ser humano. El ser humano tiene una parte que es permanente, imperecedera, que no conoce la muerte, y tiene también unos componentes que son perecederos, efímeros y pasajeros. Y ahora mismo, aquí ahora, en ti, en mí, en cualquiera de las personas que están siguiendo este encuentro nuestro, pues está esa perfecta conjunción de lo que es permanente y de lo que es efímero, de la esencia y de la apariencia. A mí me gusta, para hacerlo más sencillo, coloquialmente, hablar de conductor y de coche, siendo el coche en nosotros lo perecedero, lo efímero, siendo el coche, por tanto, nuestro pequeño yo, físico, emocional, mental, y la personalidad a él asociada, en mi caso, este tal Emilio que está aquí hablando. Y el conductor es la dimensión imperecedera, en las tradiciones occidentales fundamentalmente se le llama alma-espíritu, la dimensión álmica espiritual. En el ámbito de la griega clásica se habló de neuma y de psique, en el ámbito oriental se habla de atma y de buddhi. El nombre no tiene ahora interés en detenernos al respecto. Es el conductor, lo imperecedero que está en nosotros, que es en nosotros. Y claro, como es imperecedero, es permanente, no conoce la muerte, podríamos decir que es nuestro verdadero yo, ¿no? Como también se le llama. Y ese conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Dicho esto, cuando analizamos el coche, hoy día esta humanidad vive fundamentalmente desde el coche, aunque haya seres humanos como nosotros, modestamente, que vislumbramos que hay un conductor en nosotros, una dimensión álmica espiritual. Como mucho estamos en transición para que el conductor se haga con el mando consciente del coche.
Es a lo que estamos llamados, que el coche esté plenamente al servicio del conductor y que el coche no sea un coche loco desconectado del conductor. Hay muchas personas que tienen al conductor totalmente olvidado y viven la vida en modo coche loco, y otras personas que estamos recordando lo que es, estamos recordando lo que somos, y poco a poco empezamos a introducir al conductor en nuestra vida. Cuando hablamos de esa nueva humanidad a la que hemos hecho referencia, ahí ya en esa nueva humanidad los seres humanos vivirán desde el conductor. Tendrán coche, tendremos coche, pero ese coche estará plenamente bajo el mando consciente del conductor. Pues bien, en esta sociedad donde el coche todavía tiene un enorme protagonismo por el olvido del conductor, el coche tiene como sistema operativo la mente. La mente. La mente es preciosa, la mente es maravillosa. Es el sistema operativo del coche. Las tecnologías que actualmente existen, además de, como hemos dicho, estar muy limitadas porque consciencialmente están limitadas, es que además están muy ligadas a la mente y a todo lo que la mente puede aportar. No son capaces de ir más allá de algo que no sea la mente, porque operan en torno a la mente. En cambio, el conductor, su sistema operativo no es la mente. Por supuesto, el conductor tiene un coche a su servicio y en el coche está la mente, pero como el mando consciente está en el conductor, la mente es como un instrumento, no es la que tiene protagonismo real, sino que es como un instrumento al servicio de lo que es el conductor. Y el sistema operativo del conductor es la conciencia, la conciencia. De ahí también que sea estupendo hablar de la tecnología de la conciencia. El sistema operativo del conductor es la conciencia. Y esa conciencia evidentemente conlleva muchas cosas. Tú has dado en la clave de uno de los elementos fundamentales cuando has hablado de fuente y cuando has hablado de unión. Es un rompimiento por completo de los esquemas mentales actuales, donde todo lo vemos como fraccionado, como dividido, como separado. Desde la conciencia, esto no es así. Desde la conciencia se contempla fundamentalmente, por decirlo de un modo coloquial que podamos entender, se contempla el bosque, el bosque. Y sí, dentro del bosque yo vivo y soy un árbol, podemos decirlo así, pero tengo una percepción de bosque. Y cuando hablo de la vida, tengo una percepción de la vida. Por supuesto que yo soy un modesto árbol dentro del bosque, por supuesto que mi vida, limitada a mi personalidad, tiene el sentido de mi vida, pero ojo, todo eso desde la conciencia, desde los fundamentos de la fuente y de la unión, se percibe desde un panorama mucho más amplio. Veo el bosque y ahí entiendo el papel del árbol, porque veo el bosque y de hecho priorizo, por así decir, lo que el bosque es. Y por supuesto que percibo que mi vida tiene un sentido, pero el sentido que tiene mi vida se enmarca en el sentido de la vida, ¿no? Esto es lo que Willy Jigger, el monje este benedictino, ya tan mayor, cuando escribió un libro para trasladarnos, este es un gran místico, ¿no? Cuando escribió un libro para trasladarnos esta idea que aquí estamos compartiendo, en el título de la obra ya lo expresó todo. La ola es el mar, la ola es el mar. Sí, eres una ola, pero eres el océano entero. Esto con la conciencia, con la mente, se puede de alguna forma intentar comprender intelectualmente, pero es solo desde la realidad de la conciencia cuando se integra y cuando se vive. Y a partir de ahí, efectivamente, cuando todo esto se tiene en cuenta, comprendemos que desde el conductor el sistema operativo es la conciencia y esto supone una transformación radical de todo en la vida humana y también de la forma de acercarnos a esa materia que tú citabas. Una materia que efectivamente desde la conciencia se ve con claridad que su característica es claramente vibratoria, Juan Luis. Todo es vibración, nos dicen los textos sagrados. El Kybalión, el primer principio hermético, todo vibra, todo es vibración. Esto la ciencia actual, aunque no es capaz de plasmarlo en su realidad cotidiana, pero lo ha visto ya, percibe de que todo vibra. Y al hilo de lo que tú comentabas sobre materia y vacío, también percibe de que todo vibra y todo tiene un mismo origen que está precisamente en el vacío. De hecho, hoy día la astrofísica, cuando nos habla del origen del cosmos, nos dice que hay un vacío preexistente que fluctúa. La fluctuación
del vacío persistente. Y es la fluctuación del vacío persistente lo que da lugar a una inflación cósmica en cuyo seno, por recalentamiento, se produce el Big Bang que da lugar al universo. Con lo que el universo material está ligado a una vibración, la fluctuación, y no es una vibración cualquiera, es la fluctuación del vacío. Con lo que, por así decir, en la esencia de la materia está esa vibración que es la propia vibración del vacío. Esto es muy interesante porque ahora cuando profundicemos un poquito más todavía en las tecnologías de la materia usan, perdón, en las tecnologías de la Sí. conciencia, las tecnologías de la conciencia tienen un gran basamento en lo holográfico porque es quizás un poco complicado de explicar, pero si yo tengo ladrillos para hacer una casa, yo al situar esos ladrillos sobre la tierra, de alguna forma estoy dañando la tierra. Estoy alterando el hábitat de vida de la tierra porque estoy colocando ahí unas cosas que son ladrillos para construir mi casa. Y yo considero que tengo derecho a construir mi casa para tener una vivienda digna y estoy utilizando ladrillos para colocarlos ahí, cimentarlo dentro de la tierra. No somos conscientes, pero ahí estamos haciendo una especie de violación de la tierra. Pero claro, es lo que ya sabe la ciencia, que el ladrillo realmente es vibración. Es cierto. Cuando nos metemos dentro de los átomos y dentro de las partículas elementales esenciales que hay ahí, nos encontramos formas que vibran. Estamos hablando de vibración. Esto en la tecnología de la conciencia se sabe perfectamente. Y a partir de ahí, cuando se construye una casa, no se construye necesitando la materia, sino que se va directamente a la esencia de la materia, que es la vibración. Y de ahí surgen los hologramas, es decir, en los mundos evolucionados desde el punto de vista de conciencia, se tienen hábitats de habitabilidad, sí, pero son holográficos. De hecho, nosotros también vivimos en hábitats holográficos, aunque no nos demos cuenta y no somos capaces de hacerlo en la pureza y necesitamos transformarlo en materia y solo con materia somos capaces de utilizar esa energía vital, esa energía vibratoria esencial que está ahí. Creo que esto enmarca y da un pasito adelante, Exactamente. además, aprovechando las tecnologías de la conciencia, lo que tú has hecho mención sobre materia y vacío. Exactamente, es lo que David Bohm llamaba el orden implicado y el orden explicado. Y en la tecnología de conciencia, al nivel que está ahora el ser humano, tenemos que aprender el lenguaje necesario para poder contactar con esa fuente, obtener una respuesta y hacer de la imaginería, los símbolos, una vibración que sea capaz de atraer algo parecido a lo que estamos buscando. Y en ese profundizar en ese lenguaje, si te parece, vamos ahora en esta segunda parte, porque creo que estos 30 minutos iniciales se han terminado. Así que si te parece, conectamos de nuevo y continuamos por ahí intentando eh, ahondar en el misterio. Muchas gracias. Magnífico, estupendo. Decíamos ayer, como decía aquel magnífico profesor hace un ratito, que, bueno, pues que no deja de ser un sistema integrado de autoconocimiento, ¿no? En el profundizar en las tecnologías de conciencia. Y en ese sistema integrado que en algún momento alcanzaremos como don, cuando llegue esa nueva humanidad, mientras tanto nos toca, creo, hacer pinitos. Y en esos pinitos, pues voy a inscribir eh, el tema chamánico de utilizar símbolos, de entrar en el inconsciente colectivo y entrar más allá del inconsciente, allá entréme donde no supe, y que ese entréme donde no supe, que es realmente ese conductor, nos dirija un poquito. Y, y ahí vienen un par de preguntas que te agradecería contestáramos muy rápido. En cuanto a la técnica, sé que hay claves comunes, que son esos arquetipos universales, que son lo simbólico, pero también creo que cada vez que nos centramos en dogmas y que nos centramos en un sistema muy cerrado, acabamos como encerrados en una cueva de Platón, encerrados en un sistema que al final acaba encerrándonos y, como tú bien decías, dejando que nuestra mente pequeña no avance.
Entonces, mi pregunta es, hasta donde llegamos ahora, que hay símbolos, hay códigos de acceso, pues hay gente que lo está estudiando, hay códigos numéricos, hay muchos códigos que nos pueden ayudar un poco a practicar en el ser creadores, co-creadores de la realidad, ¿no? Y que no creo que sea un salto quizás de un día para otro, sino que será algo que nos tengamos que ir ganando con costumbres vitales relacionadas con la unión, con la fraternidad, por un lado, y por otro lado, si bien no va a ser ensayo-error solo, sí que es verdad que tiene que ser algo también experiencial, perdón, lo que nos lleve a un cognoscere, a un conocimiento real que podamos manejar a diario. Y ahí mi pregunta es, hay como unos estándares generales, pero también quizás cada persona puede tener un código de acceso propio, es decir, algo que si bien ha de ser contrastado por los maestros, que ha de ser contrastado por la propia experiencia y por la verdad, algo que realmente está para ti. Yo pienso en el ser humano como una faceta de un gran diamante, que es la humanidad, y que esa a su vez es una faceta de un gran diamante, que es la vida, que es el todo. Pero creo que tenemos una misión cada uno, y dentro de esa misión podemos tener una pequeña clave que nos ayude a ocupar nuestro lugar, como el Rey León cuando, cuando se da cuenta de que tiene que ocupar su lugar, que le toca ser rey, pues a uno le tocará ser rey y a otro nos tocará ser pues el que hace las preguntas. Pero mi pregunta es esa, ¿tú crees que de verdad podemos fiarnos uno, de lo general y ya, o bien que hay un código especial por el que podemos acceder a esa sabiduría? Muy potente y muy interesante, Juan Luis. Como me has pedido rapidez en la contestación, voy a intentarlo hacer. Diría que en primer lugar, lo que es válido para todos es que tengamos en cuenta de que la realidad en la que vivimos tiene un orden, un orden. De hecho, los sabios de la Grecia clásica, por ejemplo, no hablaban del universo, hablaban del cosmos. El cosmos es un universo con orden. Las tradiciones espirituales nos han hablado de un orden. Me encanta la expresión de Agustín de Hipona que habla del ordo amoris, del orden del amor. Hay un orden. Vivimos en un contexto de vida y de existencia que tiene un orden implícito. Esto es precioso, también tiene que ver con el término oriental del Tao, ¿no? Que el principio primordial que todo lo orienta, que todo lo impulsa, y como el principio primordial que impulsa la vida y la existencia entera del cosmos en su totalidad es el mismo, pues significa que hay unos patrones, significa que hay unas pautas de vida, significa que hay unas leyes, que hay unos principios. Y esas leyes, esos principios, esas pautas, esos patrones se plasman en lo que históricamente, por ejemplo, hemos denominado la geometría sagrada, se plasma en patrones numéricos, se plasma en ciclos. Pitágoras hablaba de la música de las esferas porque también se plasma en una forma del lenguaje matemático que es precisamente el lenguaje musical, es decir, lo que son esos grandes patrones, principios, etcétera, que hablan con claridad de que hay un orden implícito en la vida y en la existencia, esto tiene concreciones muy específicas. Y la geometría sagrada, los códigos numéricos y muy posiblemente los códigos musicales, decía Beethoven, que la música es el lenguaje de Dios, pues tiene mucho que ver con esto. Entonces, lo primero es que esto lo integremos. No estamos en una especie de caos donde las cosas ocurren por casualidad. No, no. Aquí hay unas sincronías, hay unas causalidades. Y como hay sincronías y causalidades, también hay unas señales. A partir de ahí, tú has aportado una clave importantísima. Siendo esto así, la manera de acceder y la manera de rentabilizar en el sentido de uso y de práctica lo que acabamos de compartir es propia de cada uno. Esta es la maravilla de la vida, porque la vida no tiene un sentido obligatorio, ni todos tenemos que ir siempre como uniformados uno detrás de otro. No, no, no. Ahora cada uno, siendo esto así, cada uno, desde lo que realmente somos, tiene su propio camino. Tiene su propio camino, como tú has dicho, porque cada uno tiene un propósito de vida.
El propósito de vida siempre es evolutivo, el crecimiento en autoconciencia, pero eso en cada uno se plasma de un modo distinto. Y también tiene mucho que ver con los dones y con los talentos, con nuestras capacidades creativas innatas. Tus capacidades innatas, tus dones y tus talentos son maravillosos, no son posiblemente los míos, y los míos son maravillosos y no son posiblemente los tuyos. Pero esto no es ni mucho menos una anomalía, esto es la riqueza en la que vivimos. Y cada uno tiene que conocerse a sí mismo para saber perfectamente cuál es la puerta, por decirlo de alguna forma, dónde está la llave para poder acceder principio de esos patrones, de esa geometría, de esos códigos. Y la llave que a mí me vale no tiene por qué ser la que te vale a ti y viceversa. Y eso cada uno tiene que encontrarlo. Yo modestamente he intentado avanzar al respecto. Por lo que tú acabas de plantear, percibo que tú también modestamente también has avanzado al respecto. Pero la llave que tú has usado, la que he usado yo, la podemos poner sobre la mesa simplemente a modo de ejemplo, pero no porque sea lo que tienen que hacer los otros. Las otras personas, cada cual tiene que buscar su llave, por decirlo de alguna manera. Me alegra mucho que compartamos esa opinión porque es lo que veo a diario, que la gente le da por repetir, por imitar. Y no es imitar, es que tenemos algo en común maravilloso, pero también tenemos algo individual que hay que honrar, que es ese propósito, ¿no? Bueno, mira, nuestro personaje puede creer que está trabajando para la luz, que para mí es, digamos, la tecnología de la conciencia en realidad, pero podría ser que estuviera trabajando para lo involutivo sin darse cuenta. ¿Y qué pruebas del algodón tenemos para esto? Porque lo mismo que hay una tecnología de la conciencia, creo que estarás de acuerdo conmigo, que hay una tecnología de la conciencia, hay una tecnología de la inconsciencia, cuando uno lo que quiere es servirse a sí mismo. Entonces, por favor, ¿qué claves para que no, coloquialmente te lo digo, para que no la caguemos cuando estemos trabajando con, con la parte espiritual, con todo el corazón, para aprender de la experiencia de la tecnología de la conciencia? ¿Qué llaves de algodón hay? Y si es verdad que podemos estar un poquito equivocados a la hora de trabajar. Eh, Tú has hecho mención a la expresión sentido de la vida. Yo he hecho referencia hace un momento al servicio a la vida, has dicho. Yo he hecho mención en mi respuesta anterior al Tao, el principio primordial que todo lo impulsa. Claro, si hay un orden y hay un principio primordial que todo lo impulsa, eso significa que la vida, la existencia, lo manifestado, el cosmos y todo lo que en él se integra, tiene un sentido. Eso es precisamente el significado del Tao, una especie de camino, ese vocablo chino antiguo, nos habla de un camino, de que todo tiene un sentido. Pero ojo, porque ese sentido que tiene la vida, podemos vivir o alineados en armonía, en sintonía con el sentido de la vida, o a contramano del sentido de la vida. ¿Cuándo vivimos a contramano del sentido de la vida? Cuando lo que priorizamos es el servicio a mí mismo. Y el mí mismo tiene que ver mucho con el coche al que antes hacía referencia. En lugar de priorizar la vida y el sentido de la vida, me quedo en el árbol, no veo el bosque, me quedo en el árbol e intento vivir a mi servicio. Egoísmo, egocentrismo, inconsciencia, etcétera, etcétera, son las consecuencias. En cambio, cuando vamos levantando la mirada, cuando vamos dándonos cuenta, tomando conciencia, nos vamos poniendo cada vez más al servicio de la vida. Un servicio de la vida que es realmente ponernos al servicio de nosotros mismos, pero con mayúscula. Porque cuando nos ponemos a contramano de la vida, estamos al servicio del coche. Intentamos ahí egocéntricamente darle al coche lo que le satisface, evitar lo que no le gusta. En cambio, cuando nos alineamos con el sentido de la vida, estamos entendiendo la verdadera magnitud y la verdadera entidad de lo que somos, del conductor que somos. Porque la vida es también la vida nuestra. Mi vida no es distinta de la vida con mayúscula. Y si yo vivo alineado con el sentido de la vida, estoy también alineándome con el sentido de mi vida, pero de mi vida, de mi verdadero ser, de lo imperecedero que hay en mí. Dicho esto, la gran pregunta, bueno, ¿y cuándo puedo darme cuenta de que voy por un camino o por otro? Pues sí, podemos darnos cuenta por varias razones. Primero, lo hemos compartido cuando hablamos
de la descripción que se nos hace de la nueva humanidad. La fatiga, el esfuerzo, la percepción de ir cuesta arriba. Cuando eso aparece en nuestra vida, tendríamos que pararnos y recapacitar si de verdad estamos yendo, dicho de una forma coloquial, por el buen camino. Porque se nos habla con claridad que cuando estamos alineados con la vida y estamos viviendo desde la conciencia o actuando de verdad desde la conciencia, esto no sucede. Las cosas se van como articulando en lo que, expresado de algún modo, podríamos decir mágicamente. Y no es mágicamente, es la propia programación de la vida y su sentido. Es decir, creo que cuando acometemos un proyecto, cuando acometemos una iniciativa, por supuesto que hace falta voluntad para llevar a cabo una iniciativa o un proyecto consciente, por supuesto que hace falta perseverancia, por supuesto que sí, pero cuando aplicando voluntad y perseverancia vamos viendo por la experiencia de que esto no termina de arrancar, de que estamos continuamente como con dificultades, con complicaciones, con esfuerzo, como decía antes, con fatiga. Ahí nos está diciendo la vida que algo está fallando y que es posible que ahí se esté metiendo nuestro pequeño yo, nuestro pequeño ego, se esté metiendo lo egoico. Creo que esto es un dato fundamental. Para mí es importantísimo. Cuando acometo un proyecto, por supuesto que lo hago con todo el corazón y con todas mis ganas. Y eso significa voluntad y perseverancia, por supuesto que sí. Esto no es un huevo que se echa a freír. Pero cuando en el desenvolvimiento voy percibiendo esa fatiga, ese esfuerzo, esas complicaciones, esas dificultades, Stop. me paro y tengo que reflexionar, oye, ¿se estará aquí metiendo por medio algo que no he computado y que tiene que ver con ese pequeño yo que está aquí haciendo de las suyas, ese coche loquillo que anda El por ahí haciendo? perfeccionismo, todo eso, sí, sí, sí. Esto es muy importante. Y otra cosa muy importante es lo siguiente, Juan Luis, y es un tema muy necesario de recordar. La creación. Desde luego que somos co-creadores, evidentemente. Estamos en una realidad maravillosa, un orden sensacional, y cada componente de ese orden es el orden mismo, cada ola es el propio océano y por tanto somos co-creadores del propio océano y parte, no solamente parte integrante, sino es como un punto de una esfera que siendo un punto en la esfera es la propia esfera. A partir de ahí nuestra capacidad creativa y creadora, co-creadora si queremos decirlo así, es indudable. Ahora bien, esa capacidad creadora la tiene el conductor, no la tiene el coche. Y esto se pone muy bien de manifiesto en lo siguiente. Ojo con a donde dirigimos nuestra capacidad creadora. Porque yo percibo que hay muchas personas que se creen esto que en el supermercado espiritual, en la New Age, se habla mucho de que podemos crear desde la mente. Vamos a ver, por supuesto que el conductor puede usar la mente con los pensamientos, con la fuerza mental como fuerza creadora, pero es el conductor el que tiene esa capacidad. Si tú no pones en valor al conductor que eres, a tu verdadero yo, y lo que haces es vivir desde el coche e intentas desde el coche utilizar la mente para crear, eso es una falacia, eso es un engaño, eso no es real y eso no va a producir realmente ninguna creación. Y esto sucede muchas veces porque cuando intentamos crear y a lo mejor no nos damos cuenta que no lo estamos haciendo desde lo que somos, desde el conductor, sino desde el coche, los objetivos de la creación no están al servicio de la vida, sino al servicio de mí mismo. Entonces, ese castillo de naipes se cae por completo. Cuando intentamos, repito, usar la capacidad creadora creyendo que la tenemos, y la tenemos, pero la tenemos desde lo que somos, en lo imperecedero que hay en nosotros, y lo intentamos usar desde el coche para cuestiones que le interesan al coche, que le interesan al mí, que le interesan a nuestro pequeño yo, ahí la capacidad creadora no va a aparecer. Y eso puede llevar a mucha frustración, porque puede ser que hemos aprendido la teoría, lo intentamos llevar a la práctica y no tenemos resultados reales. Lo mismo tenemos algún resultado provisional, pero es puramente efímero. No tenemos resultados reales. Y entonces podemos creer que la teoría es falsa. No, la teoría es cierta, pero la teoría tiene un complemento básico y ese complemento básico es que tienes que poner en valor lo que eres y desarrollar esas capacidades desde lo que eres, lo cual significa también desarrollarla al servicio de la vida y no al servicio de tu pequeña vida. Creo que estos consejos fundamentales, habría más, pero estos dos temas que Interesantes. hemos tocado creo que son fundamentales, Juan Luis.
Muy interesantes las dos claves fundamentales que has aportado y creo que era necesario ponerlas ahora en solfa para no entrar precisamente en Marujita la Fantástica, que a veces nos pasa con lo del supermercado espiritual, el cual yo he vivido y probablemente haya compartido, pero intento salir de ahí y por eso la pregunta iba dirigida ahí. Mira, una muy sencilla y que creo que puede ser también de rápida contestación. Habrá llegado el momento en el que en crecimiento, en conciencia, deje de hacerse ya con las noches oscuras, de venga a sufrir hasta que buscas una salida a ese sufrimiento más allá de lo egoico y de lo cotidiano y buscas saber si en lo espiritual hay verdad. Habrá llegado ya ese momento de dejar esas noches oscuras no aparcadas, porque supongo que es un instrumento pues que es de la vida y está ahí, sino, vale, te voy a dejar aquí porque ahora ya puedo empezar a creerme que soy parte del todo y una parte eh, sensible y una parte que quiere colaborar a través de ese crear con la tecnología de la conciencia, empezar a jugar con la tecnología de la conciencia, que creo que el gran tecnócrata de la conciencia fue Cristo Jesús, cuando nos dice, entre otras cosas, cosas más grandes que yo vais a hacer. Solo tenéis que tener esa fe que, como tú bien promulgas, pues es confianza en la vida y que es ese compromiso y esa perseverancia, ¿no? Pues yo esas tres claves eh, que creo que son importantes te las hago en forma de pregunta. ¿Crees que habrá llegado ya el momento o todavía nos toca esperar un poco más? O por lo menos para hacer los pinitos. Ciertamente, Cristo Jesús nos dio claves fundamentales para la práctica de vida que posibilita precisamente que todo lo que tiene que ver con la conciencia y también la tecnología se pongan de manifiesto. Esa frase que tú acabas de recordar con el tema de la fe, pistis, en el lenguaje de cómo cuando se escribieron los primeros textos cristianos que hablan al respecto, como tú has dicho, confianza en la vida, compromiso con tu verdadero ser y perseverancia, eso es pistis, eso es fe. Él dice, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, moveríais montañas. Claro, las tecnologías de la materia, eso de mover montañas, lo ven como un esfuerzo, como una cosa complicada, laboriosa. La conciencia te une a la vida, te sintoniza con la vida. Y una vez que estás en sintonía con la vida, es que estás en sintonía con todas las formas de vida, en todas sus modalidades, en todas sus expresiones, también las montañas, también los mares. Hay una sintonía en la vida porque la vida es la misma, la vida que está en todas las formas de vida es la misma, la vida que hay en mí no es distinta de la vida que hay en una estrella, en un astro o en cualquier persona o en cualquier ser vivo de este planeta. Cuando esto lo integramos, es que todo se transforma. Las tecnologías de la materia, esto no lo pueden entender bajo ningún concepto. A partir de ahí, cuando intentamos decir, bueno, ¿y cómo puedo yo ir evolucionando en conciencia para que vaya teniendo esta sintonía, etcétera, etcétera? Ciertamente, como tú has recordado, las noches oscuras, el sufrimiento, la aflicción, son un instrumento evolutivo, tienen un sentido evolutivo. Muchas veces, ¿qué le pasa al alma que encarna en ser humano? Que está como distraída, como entretenida en su hábitat de confort, ¿no? De mentira existencial, y una noche oscura contribuye a salir de eso y a preguntarse cosas que antes no te preguntabas, a plantearte asuntos que antes no te planteabas, a acercarte a gente que antes no te acercaba, a leer libros que antes no leías, a ver vídeos que antes no veías. Eso es el papel de las noches oscuras, que maravillosamente además Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, en su poema Noche Oscura, nos habla con claridad al respecto. Pero tú te has planteado algo muy importante. Oye, pero llega un momento en el que ya la noche oscura, como bastón, como herramienta evolutiva, ya me ha dado lo que me tenía que dar. ¿Es posible evolucionar sin el bastón de las noches oscuras? Por supuesto que sí. Yo diría que es una nueva fase evolutiva. Y esa fase evolutiva, donde ya no hay sufrimiento, se evoluciona sin necesidad de la noche oscura, se camina por el sendero de la conciencia y espiritual sin la noche oscura, se lleva a cabo cuando, vuelvo a lo mismo porque es la clave, nos alineamos con la vida. Cuando ya mi vida no está al servicio del mí, sino que he puesto al servicio de la vida.
Eso significa que las noches oscuras han cumplido su papel y que a partir de ahí ya no lo necesitamos como herramienta evolutiva. Fíjate de lo que estamos hablando y lo pongo de manifiesto de una forma muy sencilla que creo que es fácil de entender. Cuando yo me planteo mi evolución en conciencia, claro que quiero evolucionar en conciencia, tengo un compromiso conmigo mismo en una práctica de vida para evolucionar en conciencia, pero fíjate, yo a lo que realmente le doy importancia es a que soy consciente de que cada pasito de conciencia que dé se lo estoy aportando al consciente colectivo. Porque hay un inconsciente colectivo, ahí está. Pero ojo, también hay un consciente colectivo y el consciente colectivo se nutre con los pasitos en conciencia que cada uno demos. ¿Habrá algo más maravilloso que yo cuando en mi cotidianidad, en mis pequeñas cosas del día a día, hago en conciencia las cosas, esa conciencia se aporta a un consciente colectivo, donde aunque cada uno tiene que hacer su camino, porque el camino paso a paso lo tenemos que hacer cada uno, pero el consciente colectivo es como el viento a favor. El viento que podemos conseguir entre todos que tenga fuerza y que actúe como viento a favor que nos impulsa en el camino. El camino lo hacemos cada uno, el consciente colectivo es el viento a favor y podemos nutrir el consciente colectivo a través de nuestros modestos pasitos Nuestro conscienciales. granito de arena. Cuando eso es tu prioridad, en lugar de tu propio pasito, cuando sí, mi pasito es importante, pero lo importante es lo que estoy aportando al proceso colectivo, ahí creo que es cuando las noches oscuras dejan ya de ser el instrumento necesario y empieza a aparecer la vida sin aflicciones como manera y dinámica de avanzar consciencialmente. Decía, no sé si era Facundo Cabral, ¿cuánto cambiarían los malos si se dieran cuenta de lo rentable que es ser bueno? Y el buen sentido de la palabra. Es que es eso, pero nos cuesta porque nos sentimos separados de los demás o eso fue el inconsciente colectivo hasta ahora. Y Mira, fíjate, Juan Luis, perdona que te interrumpa, porque cuando vamos avanzando en conciencia y ligándolo también con las tecnologías de la conciencia, hemos hablado de que los textos sagrados nos dan pistas de cómo será la nueva humanidad y a partir de ahí el telón de fondo de lo que serán esas tecnologías de la conciencia. Pero también los textos sagrados nos dan pistas de cómo lo podemos aplicar aquí y de lo que nos va a ir llegando aquí ya. Yo en ese sentido, porque también sería un tema para hablar largo y tendido, pero aconsejo algo muy simple. Hay una obra maestra de la ciencia del yoga que tiene como título Los Yoga Sutras de Patanjali, que es el autor de ese libro. Son 196 aforismos que se consideran, escritos sobre el siglo II después de Cristo, se considera que es la primera obra que pone en blanco sobre negro la ciencia del yoga, porque antes se había enseñado por tradición oral. Es el primer libro que recopila el Raja Yoga, ¿no? El yoga de los yogas. Pues bien, hay una sección, el libro es cortito, son 196 aforismos, muy intenso, pero es breve. Y hay una sección concreta que se refiere a los siddhis. ¿Qué son los siddhis? Las capacidades que van llegando al ser humano cuando se evoluciona en conciencia. Son unos 25. Al que esté interesado, como eso está en internet, está libre ahí, se pone Yoga Sutra de Patanjali Siddhis y puedes acceder al listado de lo que va a ir llegando al ser humano en nuestro camino consciencial y que tienen que ver también con componentes y parámetros de estas tecnologías de la conciencia que aquí estamos hablando. valiosos, valiosos esos iris, que creo que es no sé si el premio, pero una de las estaciones para llegar a donde tengamos que llegar. Mira, me gustaría aterrizarlo un poco y poner un ejemplo de tecnología de la conciencia, pero como nos quedan como muchos 7 minutos, prefiero saltarme ese y quizás en algún momento nos invite la vida a bajar un poco más y a trabajar sobre ejemplos para que las personas que tengan interés pues puedan o podamos ir haciendo esos pinitos. Pero me gustaría empezar casi como, o sea, terminar casi como empezamos, que es trayendo esa onda portadora que para mí es el amor y que es eso que nos une y que en unas palabras que recordé justo antes de entrar aquí y que las escribí, que no sé si son exactas, pero es algo de, creo que es de Luis Eduardo Aute, una canción que decía, es un viaje hacia la nada que me lleva a la certeza de encontrar en tu mirada la belleza.
si pudiéramos encontrar la belleza en la mirada de las personas, aún sabiendo que hay miradas que son dolorosas y que por ahí hemos pasado, la tecnología de la conciencia creo que caería por su propio peso. Y lo que atesora al ser humano es lo que yo he vivido estos últimos 4 meses, que ha nacido un pequeñito que lleva mi apellido y que es esa ternura que cuando tienes a tu bebé en brazos, pues, o tu cachorro, yo soy veterinario, y cuando coges un cachorro es algo muy parecido. Eh, Mi pregunta, después de este comentario que me ha salido del alma, aunque ya lo tenía hace 10 minutos de empezar preparado, es, Jesús nos propone para esta etapa nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, y creo que eso sea ya lo último que podamos hablar. Nacer del agua para mí es comprender las emociones, el agua son las emociones, trascender ese mundo emocional, empezar a tener confianza en la vida, empezar a tener esa serenidad, empezar a estar en el aquí y ahora, y del espíritu. ¿Qué claves en ese sentido relacionadas con la tecnología de la conciencia podemos dejar como pozo final de esta charla que tanto te agradezco y ya no voy a utilizar más tiempo para agradecer, Emilio? Pues como pozo fundamental, el amor, el amor. Nacer de nuevo es un acto de amor, es una explosión de amor. Esa expresión tan bella, ¿no? El Evangelio de Juan, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Es una explosión de amor. El amor es el camino, el amor es lo que da sentido y el amor también es el presente de cada paso. Cuando vamos mirando todo con la mirada esa que tú haces referencia con el párrafo tan precioso, con el recordatorio que has hecho de la canción de Auten, cuando sacamos el amor por delante, todo se transforma. Yo diría que antes hemos compartido que las tecnologías de la conciencia se basan en la conciencia como sistema operativo del ser que somos, ¿verdad? Pues bien, lo que ilumina esa conciencia, lo que le da naturaleza a la conciencia es el amor. Y el amor es una palabra manida por completo en la sociedad actual, que hemos vaciado de contenido. Tenemos que recuperar el contenido. Y permíteme, como estamos con tiempo limitado, permíteme que para plasmar con claridad lo que significa la importancia del amor, antes citaba a San Juan de la Cruz con su Noche Oscura. San Juan de la Cruz, su obra más emblemática es el Cántico Espiritual, y en el Cántico Espiritual, haciendo mención a Cristo y a la evolución del alma hacia el amado, nos da dos pautas que son clarísimas. Por un lado, que ya solo el amar es mi ejercicio, que ya solo el amar es mi ejercicio. Esto nos puede parecer dificilísimo en estos momentos, pero cuando tenemos disyuntivas delante nuestras trágicas, el ser humano pone de manifiesto, hay los que no, hay que lo que sacan es violencia y egoísmo, pero también se pone de manifiesto ese amor que está ahí y que deberíamos darle mucho más protagonismo, mucho más peso y mucho más presencia en nuestra vida ante los tremendos acontecimientos que se desarrollan en el Levante español con tantos fallecimientos. Qué belleza la solidaridad que se ha movido, la cantidad enorme de hombres y mujeres que sin necesidad ninguna, sin buscar nada para ellos, se han movilizado. ¿Desde dónde? Desde el amor, desde el amor. Las tecnologías de la conciencia tienen como elemento clave, como energía motora, el amor. Y pongo de manifiesto a ese respecto, Juan Luis, una película que se llama El Planeta Libre, que aconsejo ver, porque en el planeta libre se viaja de un planeta a otro. De hecho, desde ese planeta que está evolucionado en conciencia, vienen a este. ¿Utilizan naves espaciales? No, porque no utilizan tecnologías de la materia. Se ve muy bien en la película que utilizan el amor entre ellos, la unión entre ellos, hacen un círculo, se ponen en fuerza y en conciencia entre ellos, y en conciencia quien han elegido se traslada a este planeta y aparece en este planeta viajando por el espacio sideral a través o gracias al amor que impulsa la conciencia. Esa película, como herramientas que aparecen ahí de tecnología de la conciencia, la recomiendo, ¿no? Como por ejemplo cuando tocan la cabeza, ¿no?
la fuerza del amor al tocar la cabeza, como eso en la persona que recibe ese amor produce una transformación. No es una violentación de la persona, es el amor que se le da a la persona. Aconsejo esa película. Y junto con que ya solo el amar sea mi ejercicio, me ha venido a la memoria todo esto porque escuchándote a ti, he recordado una estrofa de ese cántico espiritual que yo creo que es el consejo de vida verdadera, más potente que se nos ha dado, ligado directamente al nacer de nuevo que nos enseña Cristo Jesús. Y es cuando en el cántico espiritual se nos dice, hablando de Cristo, pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Esta es la llamada que todos tenemos. A esto estamos convocados, a vivir en estos sotos, el conductor encarnado en el coche, hacerlo con presura, con soltura, sin aferrarnos a lo material y a partir de ahí irlos mirando y con sola nuestra figura, la presencia amorosa de lo que realmente somos, lo dejamos vestidos de hermosura. A eso estamos llamados. Y diríamos que esta es la mejor definición de las tecnologías de la conciencia, una forma de hacer que contribuye a que la hermosura se haga presente, querido Juan Luis. Muchísimas gracias, Emilio. Creo que hay un amigo mío que dice que amar es ser uno contigo y yo estoy realmente orgulloso de ser uno contigo hoy, de amarte como te amamos muchos, con Ana, con Isa, con todos los de desde el corazón y te doy las gracias desde el corazón y ojalá podamos en algún otro momento seguir esta maravillosa charla, Emilio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan Luis, también a Ana, también a Isabel. Ha sido un auténtico placer. Un abrazo muy grande de corazón a corazón y de alma a alma. Así es. Muchas gracias.